Familia de la Primera Iglesia, Paz de Cristo, bienvenidos a esta noche de reflexión. Yo le invito a que abran sus Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 9, dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vamos a presentarnos en oración en esta noche. Padre, estamos delante de tu presencia. Nosotros te reconocemos, mi Dios, como nuestro Señor de nuestras vidas. Trae, Señor, bendición a cada hogar en esta noche. Yo me presento a ti, Padre, para que sea tu Espíritu Santo quien dirija, quien transmita inspiración en esta reflexión de esta noche, Señor. Bendecimos también a nuestra iglesia, a toda la membresía, Señor Jesús, y a todas las familias, Señor, que estamos ahorita congregados para meditar y reflexionar en tu bendita palabra, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor. Hermanos, paz de Cristo, nuevamente vamos a meditar. Le invito a meditar en cómo puede ser el Señor, Cristo, cómo se manifiesta aquí en la tierra queriendo llegar a ser el Señor de tu vida. Y para lograr nuevos creyentes que se integren al cuerpo de Cristo, conociendo la importancia de Cristo en sus vidas para traer transformación personal a toda gente, a todo hermano, a todo amigo que está apartados de Dios, influenciados por las influencias del pecado. Hoy en día tenemos una influencia muy poderosa en la sociedad y en la humanidad que está logrando contaminar nuestros hogares, trayendo desintegración familiar, trayendo separaciones, trayendo divorcios, trayendo enfermedades internas, físicas, y también trayendo desprotección a familias, a niños. Y toda la gente está influenciada por vivir en libertinaje, por vivir en influencias, por vivir en ataduras muy, muy, muy peligrosas con un paradero no bueno. Y hoy queremos reflexionar en cómo abandonar una religiosidad, cómo abandonar una creencia equivocada, aceptando al Señor como el Señor de tu vida. El señorío de Cristo sin duda produce una liberación de malas influencias, de creencias equivocadas que privan la concentración, que privan el que usted sea discípulo, que privan que usted sea seguidor de Cristo. Cristo está buscando una iglesia cristocéntrica. El Señor está preparando a un pueblo, a una tierra, a una iglesia libre de ataduras, libre de pecados, porque sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. Nadie mirará al Señor. Y a veces nosotros tenemos la Escritura, la usamos como para nosotros zafarnos de una sujeción o de una ley que el Señor estableció. Si no hay obediencia, si no hay lealtad, si no hay temor de Dios, difícilmente usted mirará al Señor. La tierra, el mundo ahorita está en una amenaza. Están las temperaturas globales, está la contienda del liderazgo mundial, está la incertidumbre de las vacunas, y se vienen una serie de cosas que ya están establecidas en la profecía como en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que tener la conciencia, nosotros tenemos que tener la seguridad
Tenemos que tener una confianza que nosotros estamos en comunión con Dios, que nosotros tenemos una devoción con Dios, porque ahí encontraremos sabiduría, encontraremos revelación para nosotros conducirnos por la vida de una manera correcta, conforme a la voluntad de Dios, conforme al agrado de Dios. Es difícil creer en lo que no vemos, o es difícil adaptarnos a textos que nos convienen para seguir una vida en libertinaje, una vida con ausencia de sujeción o una vida con descontroles, una vida sin Cristo. Sin duda, hermano amigo, una vida bajo el gobierno de Dios te va a producir obediencia y te va a producir sujeción. Y es lo que ahorita el mundo está careciendo. La misma iglesia está careciendo de sujeción y está careciendo de obediencia. Porque cerramos iglesias, porque estuvimos apartados, porque estuvimos aislados. La palabra de Dios fue clara en el libro de Mateo que muchos se iban a enfriar. Y en ese enfriamiento mucha gente está perdida, mucha gente está equivocada, mucha gente tomó rumbos equivocados. Mucha gente tomó destinos equivocados, mucha gente está tomando influencias equivocadas, contraproducentes para la venida del Señor. Cristo quiere ser el Señor de tu vida en esta actualidad. En la medida de que usted y yo sometemos nuestra vida al Señor, nosotros estamos reconociendo su gobierno. El Señor mismo empieza a realizar en nosotros un proceso de libertad que nos capacita para romper victoriosamente cualquier molde pecaminoso que habíamos tomado o hemos tomado. O muchas veces personas están inconscientemente en la transgresión, muy peligrosa la transgresión. O mucha gente regresó a la religiosidad. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y a veces nos acomodamos los textos, pero sin santidad, sin obediencia, nadie verá al Señor. Dios nos libera su espíritu de nuestros deseos y pasiones. Solo el poder y la presencia del Señor en tu vida, en tu corazón y en la vida de todo creyente, se rompen esas cadenas y te hacen libres para vivir una nueva vida, apartada de la influencia del mundo, de la influencia engañosa, de la influencia engañadora por el cual hoy estamos siendo atrapados, porque no hubo autoridad, no hubo iglesia, no la buscaste en estos tiempos. Y es necesario que usted retome, porque tienes que ser libre de todos esos deseos y de esas pasiones desordenadas. Las personas que no se han rendido a Jesucristo están muertas espiritualmente. No podemos vivir una vida en agrado a Dios, a los ojos de Dios. Disculpe usted, pero no podemos. Aunque crea que es dueña de sí misma y no puede ejercer control ni gobierno sobre nosotros mismos, aunque no quiera hacer lo malo, el pecado lo domina. Lo domina la mala influencia, lo domina las malas amistades. Nos libera también el Espíritu de Dios de las influencias del mundo. Una de las fuerzas poderosas hoy en la actualidad esclavizan, hermanos, amigos. Esclaviza el pecado, esclaviza el mundo, su cultura, su estructura, sus corrientes, sus diversiones malsanas. Son fuerzas poderosas que influyen en la conducta de una persona, con Cristo, pero también sin Cristo. Porque fueron seres vulnerables en estos tiempos que estuvimos ausentes de una iglesia, ausentes de una autoridad. Entonces las fuerzas, entonces las influencias, entonces usted se convirtió en un ser vulnerable, casi neutral, y por eso vienen esa serie de influencias que están confundiendo tu vida, están confundiendo tu caminar, están confundiendo tu identidad, de dónde soy, a qué congregación pertenezco, a dónde voy. Y eso es muy peligroso,
porque el enemigo conoce perfectamente bien que el mundo ha entrado en una advertencia, que el mundo ha entrado en una amenaza, porque está entrando en dolores de parto, está entrando en su faceta final. Entonces empieza, y escrito está, que iba a empezar el enfriamiento, iba a empezar el enemigo a confundir, a engañar con diferentes disciplinas, a engañar con diferentes doctrinas, con diferentes filosofías incluso. El mundo y su cultura hace costumbre de libertinaje, tanto como sexual, tanto como injusticias, como adicciones, como codependencias. Y también vemos cómo está programada también la influencia comercial, tanto en Internet, a través de las plataformas y de las redes sociales. Las mismas prácticas de las que nos rodean también promueven modelos de vida de infidelidad conyugal, inmoralidad, pornografía, corrupción. Toda esta corriente llega a convertir y arrastrarte en una esclavitud difícil de desatarte sin Cristo en tu vida. Es por eso que el Señor quiere ser el Señor de tu vida en estos tiempos. Cristo te va a liberar de la influencia mala del enemigo. El enemigo no descansa, hermano. Su propósito son 3: robar, matar y destruir. Procura dañar y destruir los hogares. Lo que Dios ha hecho, Él lo destruye, lo separa. Dios ha hecho especialmente la vida humana, ha hecho sus relaciones, ha hecho familias, ha hecho organizaciones, ha hecho morales, ha hecho valores. Pero para esto, Él usa distintos medios, induce a las personas a mentir, a engañar, a matar, a confundir, a desmotivar, que son sus elementos esenciales que obran en la mente para entonces distraerte, confundirte y separarte de tu destino que Dios ya tenía y tiene preparado para el día fin. Sin santidad nadie verá al Señor. Gloria al Señor. Hoy en día vemos cómo se practican la hechicería, la magia, consulta de los muertos, etcétera, a la luz del día, y ya la vemos muy común. Antes esto era oculto y se le nombraba como ocultismo, pero hoy lo vemos esa fluidez como señal también de que el mundo ha entrado en amenaza. Andemos bajo el poder de Dios y no bajo el poder de las tinieblas. Es contraproducente, hermano y amigo. Al enemigo no importa qué persona, qué profesión. Al enemigo le importa matar, robar y destruirlo y apartarlo de la voluntad divina, de esa voluntad agradable, de esa voluntad perfecta que el Señor diseñó para su vida y para su descendencia. Dios tiene una vida abundantemente comprada para usted y para mí y para todo aquel que rinda su vida bajo el señorío de Cristo. ¿Por qué vivir en rebeldía? ¿Por qué vivir en libertinajes? ¿Por qué vivir en anarquías? ¿Por qué renunciar al dominio de Dios si el dominio de Dios te va a traer bendición y te va a llevar a la eternidad? La nueva vida bajo el señorío de Cristo, la vida bajo el señorío de Cristo produce satisfacciones, produce un equilibrio, y los pensamientos se van bajo el control de Cristo. Dios quiere que usted y yo sometamos nuestros pensamientos a Dios, creyendo, ordenándolos, renovándolos continuamente. Cuando usted pone su vida bajo el control de Cristo, ya no tiene la mente del mundo, tiene la mente de Cristo. Dios viene por un pueblo cristocéntrico. Dios no viene por un pueblo tibio. Gloria al Señor. Y por medio de esta mente renovada podemos vivir una vida nueva. De esta manera seremos libres de imágenes mentales sucias, de recuerdos impuros,
de esa enfermedad, de ese cáncer que se define como la falta de perdón, que trae enfermedades físicas por no poder perdonar. Ideas amargas que solo impiden que tu relación con Dios no sea sana, sea una relación amarga, sea una relación a medias, sea una relación impura. También afectan los planes de Dios para ti y de tu nueva vida y afecta la eternidad. Por eso Cristo te propone que llenes tu mente de entendimiento a su palabra, a su sujeción, a su entendimiento, renovando tus pensamientos, dejándote que no seas vencido de lo malo, sino que con el bien venzas el mal. Gloria a Dios. Sometiéndote a la voluntad divina, a los pensamientos profundos, reverentes y sabios respecto al conocimiento de Cristo y de sus propósitos que son eternos para usted, para mí y para toda su descendencia que está atrás de usted, que es lo más sagrado que Dios nos ha otorgado, que es nuestro hogar y nuestras familias. Los sentimientos y las emociones deben ser sometidas al control de Dios. Las emociones y los sentimientos son factores decisivos en la forma de cómo actuamos. Jesús dijo, advirtiendo sobre esto en un texto muy sabio, por lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque de corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Mateo 15, 18 al 19. Es decir, que los sentimientos y las emociones deben ser sometidas bajo el control de Dios. Si nuestros sentimientos, si nuestras emociones, si nuestros no están bajo el control de Dios, entonces automáticamente están bajo el control del mundo. Y eso es muy contraproducente porque sin santidad nadie verá al Señor. Esas emociones en Cristo, como lo indica su palabra, la lengua que en medio de expresiones, tanto el pensamiento como el de las emociones, debe ser sometido y gobernada por Dios. ¿Cómo puede ser posible que el hombre pueda dominar cocodrilos? ¿Cómo puede ser posible que el hombre pueda dominar tigres de Bengala? ¿Cómo puede ser posible que el hombre pueda dominar fieras salvajes si no podamos dominar la lengua? Dice Santiago. Nuestras emociones deben ser sometidas y gobernadas por Cristo, hermanos. La ira, el enojo, el resentimiento debemos quitarlo de nuestro día para que no haga un nido en nuestro corazón. Nuestro corazón es hábitat del Espíritu Santo, no de malos recuerdos, no de rencores, no de iras, no de enojos. Las cosas suceden. La gente dice, tú decides qué reacción hay en tu interior. Usted decide. La alegría no debe ser provocada por drogas o por otros elementos malsanos, sino por la llenura del Espíritu Santo. Ese es el gozo. Esa es la alegría, porque solamente Jesús, solamente el Señor la puede otorgar, porque Él es el proveedor del gozo, Él es el proveedor de la alegría, de la felicidad. El mundo, las influencias te lo ofrecen por momentos, porque no conoces, no has llegado a conocer la realeza de Dios, la alegría, conoces las migajas, conoces la imitación de la alegría, porque solamente el Espíritu Santo te puede dar ese gozo que tu alma necesita. Aún seas bautizado, aún tengas años en la iglesia, abandona esa religiosidad, sométete al Espíritu Santo, bautízate en la llenura del Espíritu Santo genuina para que puedas presenciar y puedas disfrutar la alegría y el gozo del Señor, que solamente el Espíritu Santo es el fruto del Espíritu Santo. Y la tristeza y la angustia deben ser también sustituidas por paz
y alegría del Espíritu Santo, mediante la confianza en el Señor. Las acciones deben gobernarse con la ayuda de los pensamientos sujetos a Jesucristo, en obediencia, en sujeción y en su voluntad y propósitos divinos para nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere para usted. Eso es lo que Dios quiere para mí. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia en esos tiempos postreros, en esos tiempos difíciles. Una vida transformada, porque viene una transformación del mundo. No sabemos qué tanto puede durar esa nueva transformación del mundo. Cristo, tú como ser humano has recibido de parte de Dios desde el nacimiento un paquete de capacidades que Él te permite desarrollar, conocimientos, habilidades, lenguajes, oficios u otras profesiones. Dios le invita a nuestra vida y Él espera de usted que crezcas en una vida de obediencia a su palabra bajo el control de Jesucristo, en mente, en emociones y en sentimientos. Van a ser siendo renovados cada día para poder entenderte a usted mismo y para poder entender la vida. Oremos a Dios. Padre, estamos delante de tu presencia. Nosotros hemos reflexionado, Señor, en esta noche. Así, Señor, que tú eres el Señor de nuestra vida, Señor. Y así te reconocemos, y así te recibimos, y así te adoptamos en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor. Que traigas control a nuestras emociones, que traigas control a nuestras vidas, Señor. Que traigas control a nuestros pensamientos, Señor, para no ser influenciados por las influencias mundanas, Señor, contraproducentes. En esta noche, Señor, bendecimos a la iglesia, bendecimos a nuestros hogares, Señor, quedando bendecidos, quedando protegidos por su Santo Espíritu. Gracias, Señor Jesús, por esta reflexión, porque tú eres y te reconocemos como el Señor de nuestras vidas. Gracias, poderoso Dios. Amén, amén. Hermanos, quedamos despedidos. Nuestro deseo y mi deseo es que Dios los bendiga.